Hola, en este caso tenemos un ejercicio donde nos piden calcular la aceleración del sistema y el valor de las tensiones. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una combinación de plano inclinado con un plano recto, ¿no? En este caso tenemos tres masas, masa 1, masa 2 y masa 3. Fíjate que la masa 3 no está chocando con la base del plano, por lo tanto no hay fricción, ¿ya? Ahora, hay que considerar primero que esta cuerda se va a llamar tensión 1, porque es la misma. Aquí, digamos que aquí se rompe. Y aquí tendríamos la otra cuerda, ¿no? Esta sería la tensión 2. Y esta es la misma cuerda, así que sigue siendo tensión 2. Entonces tenemos dos cuerdas, dos tensiones, y hay que calcular la aceleración del sistema. Además hay que ver si es M1 quien va a jalar el sistema hacia la izquierda o va a ser la masa 3 que por su peso va a jalarnos hacia abajo también, pero por la derecha. Entonces lo primero que hay que hacer como regla principal, aparte de dibujar, anotar nuestros datos, identificar las tensiones, las fuerzas que van a estar, es dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se debe dibujar para cada objeto. En este caso voy a dibujar para M1, para M2 y para M3. Bien, para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. En este caso lo que vamos a hacer primero es dibujar el plano cartesiano conforme la línea del plano como está inclinado. Entonces consideramos la misma dirección y copiamos, ¿no?, el eje X sobre esa misma línea. Y dibujamos el eje Y formando exactamente 90 grados. Ahora, no te olvides, hacia abajo el objeto siempre va a tener dirigido el peso. En este caso se va a llamar peso 1, porque sería el peso del objeto, ¿sí? Y hacia arriba, pero ya no va en la misma dirección, sino paralelo al eje Y está la fuerza normal. Y fíjate también que la tensión 1 va a estar aquí en este sentido. Entonces está en este sentido la tensión 1. Bueno, vamos a imaginar que la tensión está en ese sentido y nosotros vamos a considerar que el sistema, que todo el sistema, como este es más pesado, vamos a imaginar que la aceleración va a ir en ese sentido. Por lo tanto, esto estaría subiendo, ¿no? Entonces, para considerar eso, este va a ser el lado de las X positivas y aquí las negativas. ¿Qué más? Fíjate, aquí teníamos un ángulo de 30 grados. Este ángulo, por principios de trigonometría, va a repetirse cuando tenemos una línea que atraviesa exactamente, dice, ¿no?, hacia el suelo. Y tenemos otra que atraviesa 90 grados en este caso con la línea. Este ángulo se va a repetir aquí, sobre el eje Y. Entonces, este ángulo de 30 grados va a estar aquí. Bueno, con eso vamos a armar nuestra ecuación. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. No necesitamos encontrar aquí la fuerza normal. ¿Por qué no nos están pidiendo? Como nos piden aceleración en el sistema, se supone que el movimiento solamente es en el eje X. Entonces vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X. Como es para la masa 1, entonces es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ya? Como tenemos entonces sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 1 por aceleración, sumamos todas las fuercitas que tengo en el eje X. Como dijimos que este va a estar subiendo, digamos que es positivo, entonces la tensión 1, porque es un cable, el cable 1 va a ser positivo. Y fíjate aquí, el peso 1 va a tener su componente en el eje X. Va a ser peso 1 en el eje X. Aquí hay que repasar un poco de trigonometría. Vamos a hacer lo más básico y rápido posible. Nos acordamos que mira, se ha formado un pequeño triangulito y los triángulos tienen funciones seno, coseno y tangente. Cuando el ángulo está pegado al eje, en este caso al eje Y, aquí voy a usar la función coseno. Y en este caso, como aquí en el eje X no hay ángulo, voy a usar la función seno.
¿ya? Entonces, considerando eso, voy a colocar aquí tensión 1 menos el peso 1 en el eje X igual M1 por A. Ahora sí vamos a hacer un pequeño cambio con lo que hemos hecho de las funciones trigonométricas. La tensión 1 se mantiene, menos definición de peso es masa por gravedad. Entonces, consideramos esto. ¿No ven? En vez de BW1 voy a poner masa 1 por la gravedad. Ahora sí, en el eje X vamos a usar, dijimos, la función seno. En este caso el ángulo es 30 grados. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Igual a la masa 1 por la aceleración. Fíjate que en la ecuación no tengo el valor de tensión 1, tampoco conozco el valor de la aceleración. Y como en matemáticas, hasta aquí voy a avanzar y esta va a ser mi ecuación número 1. Vamos a hacer ahora lo mismo para el objeto, la masa 2 y luego para la masa 3. En este caso, miren, fíjate que M2 está sobre la base, ¿no?, de este plano. Y tenemos, no se olviden, igual, hacia abajo siempre el peso, en este caso el peso 2, y hacia arriba, en contraposición, la fuerza normal, en este caso va a ser 2. Con esos dos datos vamos a considerar resolver el ejercicio. Entonces, hacemos su diagrama de cuerpo libre. No nos olvidemos que abajo va a estar el peso 2, hacia arriba la normal. A la izquierda está dibujada la tensión 1, no se olviden esta cuerda, y a la derecha está sujeta a la otra cuerda, la tensión 2. Listo. Ya tenemos la sumatoria de las 4 fuercitas dibujadas. Como dijimos que la aceleración va a ir hacia este lado, a la derecha, entonces vamos a considerar que este lado van a ser los positivos y este los negativos. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a aplicar igual sumatoria de fuerzas para el eje X. Escribimos entonces sumatoria de fuerzas para el eje X igual la masa 2 por la aceleración. En este caso, tensión 2 menos tensión 1, aquí no hay ángulos, igual a masa 2 por aceleración. Aquí no conozco la tensión 2, ni la tensión 1, ni la aceleración, entonces hasta aquí tendría mi ecuación número 2. Como en matemáticas, vamos a armar ahorita un pequeño sistema de ecuaciones. Listo. Bien, ¿qué tenemos en el caso de la masa 3? Fijémonos que no se está chocando con esta pared, por lo tanto no hay fricción. Y tenemos hacia arriba la tensión y hacia abajo este objeto está colgando, tendríamos solamente el peso 3. Nuestro pequeño diagrama en este caso va a ser solamente considerando ejes, ¿sí? Va a ser este, va a ser el eje Y. Aquí está el eje X que no vamos a usar porque no hay nada sobre el eje X. Tendríamos hacia arriba la tensión 2 porque está colgando el cable, ¿no? Y hacia abajo, aquí está este es el cuerpo, no se olviden, en el centro siempre está el cuerpo, es un puntito. Hacia abajo el peso 3. Y hacemos sumatoria de fuerzas. En este caso va a ser en el eje Y porque tenemos, ¿no?, sobre este eje se está llevando a cabo el movimiento. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas va a ser, hay movimiento, por lo tanto, masa 3 por la aceleración. Entonces, colocamos, como se está moviendo, dijimos, hacia abajo, aquí, dijimos que se está moviendo hacia la derecha, entonces este lado va a ser positivo. Entonces, W3, consideramos que aquí están los positivos y la tensión 2 va a ser negativa. Entonces, primero coloco W3. W3 menos la tensión 2 igual masa 3 por aceleración. No se olviden, definición de masa, o de peso, perdón, masa 3 por la gravedad
menos tensión 2 igual masa 3 por la aceleración de todo el sistema. ¿Listo? Ahora tendría mi tercera ecuación y vamos a hacer con esas tres ecuaciones nuestro pequeño sistema de ecuaciones matemáticas. Bueno, tenemos ya aquí nuestras tres ecuaciones, las he ordenado, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Ahora, con estas son tres ecuaciones matemáticas, podemos usar cualquier método para resolver sistema de ecuaciones con tres incógnitas. ¿Por qué tres incógnitas? Porque miren, tengo tensión 1 que no conozco, tensión 2 no conozco y obviamente no conozco la aceleración. En este caso yo voy a usar un sistema de reducción, es decir, estas tres ecuaciones las voy a sumar. Voy a sumar las tres ecuaciones y vamos a ver que si sumo las tres ecuaciones, miren, T1 menos T1 se simplifica y T2 con T2 también se simplifican. Entonces voy a ordenar lo que me va a quedar. Aquí en este caso me va a quedar M3 por G, arriba menos M1G seno de 30, igual, estas de aquí, ninguna no se borra, simplemente puedo factorizar, pero vamos a hacerlo M1A más M2A y más M3A. Miren, esta es la ecuación que me quedó sumando las tres ecuaciones en conjunto. ¿Ya? Como las he sumado, fíjense que aquí al lado derecho tengo una factorización. Puedo factorizar la aceleración. Entonces, antes de resolver, lo voy a colocar, ¿no? M3 por G menos M1 por G por el seno de 30 igual, factorizamos la A y sería M1 más M2 y más M3. Fíjense que aquí me ha quedado la única variable que desconozco, la aceleración. Entonces esa la vamos a despejar. Para despejar la aceleración, esto está multiplicándola. Estas tres masas se están multiplicando, entonces se van a ir al otro miembro a dividir. Y lo vamos a pasar. Bien, ya tenemos, ¿no? La ecuación aquí. Todavía son letras. M3 por la gravedad, menos la masa 1 por la gravedad por seno de 30. Dividido entre M1 más M2 más M3. Fíjense que aquí arriba también puedo factorizar la gravedad. Se puede hacer. Ya, para eso nos sirve factorizar para no tener tantos datos repetidos, ¿no? La factorización nos sirve para eso, ¿no? Para precisamente eliminar la cantidad de datos y hacer una operación más sencilla. Entonces, eso también lo vamos a factorizar. Si quieren, pueden resolverlo ya. Pero colocamos entonces, se factoriza la gravedad, ¿no? M3 menos M1 seno de 30 y abajo dividido entre las masas, ¿no? M1 más M2 más M3, esto nos va a dar igual a la aceleración. Bien, con esos datos ahora sí vamos a calcular el valor de la aceleración. Cambiamos datos y resolvemos en la calculadora. Y bueno, he colocado, ¿no? 9,8 la gravedad. Pueden poner 9,81, va a haber un leve cambio en el resultado, ¿no? Por paréntesis 6 kilogramos, obviamente, menos 2 kilogramos por el seno de 30. Dividido entre las masas. 2 más 4 más 6. 2 kilogramos más 4 kilogramos más 6 kilogramos. Realizamos la operación y el resultado me sale que la aceleración del sistema vale 4,08 metros por segundo cuadrado. Si algunos dicen, ¿y de dónde salen las unidades de aceleración? Vamos a hacerlo aquí a la derecha rapidito. No se olviden, la gravedad es unidad de medida, es metro por segundo cuadrado. Si yo resto kilogramo menos kilogramo, bueno, esto va a seguir siendo kilogramos. Y abajo la suma de los 3 kilogramos sigue siendo kilogramo. Por lo tanto, kilogramo con kilogramo se simplifica y solamente me queda metro sobre segundo cuadrado, ¿no? De ahí salen las unidades de medida. Hasta ahí tenemos la primera variable encontrada, que es la aceleración. Con el valor de la aceleración vamos a encontrar el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2.
que podemos usar en cualquiera. En este caso, miren, de la ecuación 3 podemos despejar T2 y encontramos la aceleración, ¿sí? Podemos seguir utilizando reducción, ¿no? Restamos estas dos y encontramos ahora T2. Se puede. Cada uno puede encontrar el método más fácil en matemáticas que puedan utilizar. ¿De acuerdo? Bien, en este caso yo de la ecuación 3 voy a despejar la tensión 2. Vamos a utilizar algunos artilugios matemáticos. No se olviden, para no pelearnos con el signo negativo, esta variable menos T2 la vamos a pasar al otro lado de la ecuación, al otro miembro, y va a pasar con el signo opuesto, ¿verdad? Entonces tendría M3 por G igual, aquí se basa la tensión 2, pero M3A que está aquí sumando, le voy a llevar a la izquierda con el signo negativo, menos M3A. Listo, ya hice mi cambio rapidito sin hacer problemas. Igual, factorizo masa 3. Masa 3, gravedad menos aceleración igual a la tensión 2. Si a algunos no les convence, porque la profe de matemáticas te dijo que la variable que vas a encontrar tiene que estar a la izquierda, bueno, se toma la variable igual M3 por G menos A. Así no pasó nada, facilito. Reemplazamos datos, tensión 2 es igual, la masa 3 valía 6 kilogramos, la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, menos la aceleración que encontramos 4,08 metro segundo cuadrado. Listo, hacemos nuestra pequeña operación y encontramos la tensión. Ahí está, ¿no? No se olviden primero la resta, 9,8 menos 4,08 y recién multiplico por 6. Las calculadoras lo pueden hacer fácil, no se olviden, dependiendo del tipo de calculadora que tienes, puedes resolver y encuentras el resultado. Vamos ahora por la tensión 1. En este caso voy a utilizar de la ecuación 2, como ya tenemos el valor de T2 y de aceleración, pues encontramos T1. Utilizamos el mismo artilugio, ¿no? El negativo va a pasar al otro lado a sumar, entonces T2 igual menos pasa a sumar T1. Y M2 por A va a pasar aquí a restar, M2A. Listo, ya tenemos T2, era 34,32 newtons menos. La masa 2 era 4 kilogramos por la aceleración que era 4,08 metros por segundo cuadrado, igual a la tensión 1. Personalmente no coloco las unidades de medida, solo al final, porque al inicio reviso que todas las unidades estén en el mismo sistema de unidades. Pero a veces algunos profesores me piden que aparezcan las unidades de medida. Entonces por eso estoy colocando, ¿ya? En este caso, el valor de la tensión 1 nos ha salido de 18 newtons. Podemos resolver también utilizando la ecuación 1. Miren, utilizo la ecuación 1, que la tensión 1 es igual M1 por A más M1 por la gravedad por el seno de 30. De esta ecuación he factorizado M1, luego he cambiado datos. Como ven, aquí no coloqué las unidades de medida para no enredarme con las letras y los números. Y el valor me sale 17,96. Y si redondeamos, igual es 18 newtons.